Hola, buenas noches, noche de lunes a martes. Ayer decíamos que al final las elecciones europeas no dejaban de ser como un impasse, vamos a decirlo así, donde nada se decidía y que había que seguir con eso de presión, 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 vamos a decirlo así. Y está claro que bueno, quizá adivinamos, vaya usted a saber por qué, pero hoy parece que es un día de mucha presión cada vez más potente. Hablaremos de la imputación del hermano de Sánchez. Se ha sabido hoy, el primer medio que lo ha comentado, porque ha habido algunos que se han puesto las medallas, ha sido el Diario de Extremadura hoy a las 8:32. El juzgado 3 de Badajoz y no sé qué Camos ha comunicado delito contra administración pública, contra Hacienda, malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra el hermano del presidente Sánchez, así como dos personas más. No sabemos, y vamos a tirar un poco de ironía, si habrá carta o no habrá carta, o quiere más a su mujer que a su hermano. Ustedes sabrán y Sánchez decidirá. Luego tenemos algo para que vean que no es ni en días donde se va, no es ni importante. Esta señora, la Trimàster, ha dimitido de Sumar, pero no ha dimitido obviamente de vicepresidenta. Obviamente decimos porque es una persona, lo hemos dicho más de una ocasión, la señora Trimàster, que vive de la política, que no tendría donde caerse muerta y que necesita ese sueldo y ese cargo. Sí que debería reflexionar, bueno, si tiene la capacidad intelectual para hacerlo, obviamente, que si algo distingue a este país, y lo hemos dicho en más de una ocasión, es que los gobiernos, todo se articula a través de los partidos. Y hombre, y si tú dimites de tu partido, pues será el primer caso de alguien que sin partido forma parte del gobierno. No sabemos si ahora se pondrá como independiente. Por cierto, Pablo Iglesias está contento. No con el bar o la cafetería o lo que puñetas sea aquello. Luego iremos con esos temas de presión al Consejo General del Poder Judicial, que ha criticado el deterioro institucional tras las palabras de Sánchez. El fiscal general, que se ha autodesignado como el máximo responsable de la filtración sobre lo del novio de Ayuso, sorprendentemente no ha dimitido, o sea, dice, he sido yo el que he cometido el delito, pero no pasa nada, en fin, de esas cosas curiosas. La Fiscalía Europea ha pedido al juez Peinado el caso de Begoña Gómez. Aquí hay que hacer un doble inciso rápido. Por un lado, sorprende la velocidad de la Fiscalía Europea en estos casos. Por otro lado, hay que recordar, que lo explicamos hace semanas, que el juez Peinado había dividido el caso en dos por si se olía que la Fiscalía Europea quisiera meter mano para intentar desbaratar el tema. Saben además que el juez puede oponerse, un recurso, y ya veríamos dónde acaba esto, con lo cual aquellos que dicen que es posible de que se pare el interrogatorio a Begoña Gómez, vamos a ver, este juez no se va a ir con milongas, vamos a decirlo así de claro. Luego nos iremos a más peripecias, digamos, de los resultados de ayer. El PP niega que Alvise sea un interlocutor. Alvise, alguien que todos supongo saben quién es, que ayer consiguió unos datos sorprendentes y nosotros lo hemos comentado en redes. Nos parece un error estratégico del PP, porque esos 800.000 votos de Alvise, perdón, aunque también haya dicho Vox que no fueran suyos, hombre, pues no creo que vengan del Espíritu Santo. Vienen seguramente de mucha gente cabreada. Nos hace gracia porque los primeros en explicarlo fuimos nosotros ayer. Muchos medios decían que era ultraderecha, no sé qué, nosotros dijimos, no, es gente cabreada. Pero gente cabreada con el sistema, gente cabreada con el PP, gente cabreada con Vox, gente cabreada incluso con el PSOE, o todos los partidos políticos. Con lo cual, hombre, señores del PP, nos parece muy bien que les caiga bien o mal Alvise. A nosotros personalmente también nos la suda bastante, pero hay que reconocer que tiene 800.000 votos puntuales, también hay que decirlo, y es una falta de respeto, al menos, intercambiar con él 4 cosas. Porque quieran o no, van a estar durante 4 años en el Parlamento Europeo y ya veremos qué recorrido tienen. Luego nos iremos a que hoy es día 10, día luego las elecciones, con lo cual saben que iban a pasar cosas menores, vamos a decir. Por un lado tenemos que el PNV y el PSOE han llegado a un acuerdo, casualidades, han llegado hoy. La mesa del Parlamento, al contrario, han llegado a un acuerdo, pero Junts y Esquerra, quitándole al PSC, que en principio
nosotros creíamos que no tenía ninguna opción de tener la mesa porque entendíamos que iba a ser de Esquerra. Este pacto entre Junts y Esquerra, sinceramente, tampoco acaba de entenderse la poca capacidad negociadora de Esquerra, porque Esquerra tenía en sus manos elegir quién fuera, con lo cual lo lógico era decir que es mía la mesa o no es de nadie. Pero se ha sometido nuevamente como el hermano tonto, lo hemos dicho muchas veces, que siempre había sido, parece que vuelve los tiempos pasados, y han puesto de presidente del Parlamento a Rull, nada más y nada menos que uno de los condenados a cárcel por, entre otras cosas, robar dinero. En fin, y por cierto han votado los que está prohibido por el Tribunal Constitucional. Ha dicho en el propio Parlamento, sesión que hemos visto en directo, que Vox, PP no lo ha dicho, que iban a querellarse contra toda la mesa. En fin, de esas cosas que obviamente han sucedido el día 10. Luego acabaremos con tres temas, perdón. Uno, ese adiós a Ciudadanos, que ayer nos olvidamos de ellos, pero parece que ya han cerrado la lápida. Sin lugar a dudas, en esta campaña lo tenían difícil, y decimos con todo el respeto, pero ese no sabemos si rumor o certeza de que apareció, que parece que era medio certeza, de que encima les llevaba la campaña la tal Fumanal, pues miren, parece que fue clavar las púas encima de la tumba, del ataúd, perdón. En fin, uno puede intentar morir con dignidad, o uno puede intentar morir haciendo el ridículo, y eso nunca es positivo. Luego, dos cosas de ridículo. Una, el ministro de Exteriores que se chotea con las fotos de Sánchez y Yolanda, de Israel, diciendo el fracaso de las elecciones europeas, un huevo encima de su cabeza. Y acabaremos hablando del voto de cabreo de Alvise. Hemos hablado antes por el tema del PP, pero pensamos que está bien explicar algunos conceptos fundamentales que creemos que pueden ser interesantes para las próximas semanas. Saben que nosotros no entraremos en el tema de calificaciones o descalificaciones, eso cada uno entrará individualmente, quien quiera hacerlo o quien quiera comerse un croissant, es decir, que eso cada uno lo hace como le interesa. En fin, si les parece, empezamos con ese día de presión, y la presión obviamente viene por parte ahora del hermano. Recordarán que decía, no vamos a citarnos porque queda muy feo, decía Miguel Ángel Rodríguez el otro día que faltaba lo del hermano. Nosotros lo dijimos, pero somos más humildes. Ya saben que nosotros no practicamos la presencia pública. Pues decía el señor Miguel Ángel Rodríguez que faltaba el hermano, y hoy finalmente a las 20:32, el primer medio que lo ha publicado, el diario Hoy, que no sé exactamente de qué parte, creo que es de Extremadura, pero no sé, Badajoz o Cáceres, ha publicado que la juez del juzgado 13, la jueza, lo imputa por delitos contra administración pública, contra Hacienda, con malversación, prevaricación y tráfico de influencias luego de la demanda de Manos Limpias. Se abre rápidamente el telón, como si fueran aquellos chistes malos, ya lo saben. Se abre el telón. ¿Habrá carta de Sánchez? ¿Quiere más Sánchez a su mujer que a la sangre de su sangre? Pues claro, si no hay carta, da la sensación de que, tal como ha estigmatizado a su mujer el señor Sánchez con las cartas, parece que abandona a los leones a su propio hermano. Y si hay carta, pues oiga, ¿qué quiere que les diga? Nos podemos echar unas risas. Y si se coge 10 días de vacaciones, pues ya no sabemos exactamente qué se podría decir. Fíjense que la presión, empieza ya a ir por todos lados. Lo hemos dicho, los minutos de basura tienen a veces ese problema, que quien está perdiendo le cuesta, y saben que muchas veces sucede, que los haya visto, no tanto en el original, que es la NBA, pero a veces sucede en algún partido, por ejemplo, de fútbol. Lo hemos visto en ligas europeas, por ejemplo. Minutos de basura no, pero esos partidos que van 5-0, que parece ya cuando hacen aquello que se llama el rondo, sobre todo entre los clásicos, que parece que estás humillando, al contrario, porque estás ya en esos minutos donde dices ole, ole, y la gente grita ole, ole, y saben que pasa muchas veces que el que está perdiendo pega patadas, se cabrea mucho y acaba hasta expulsado. Y la sensación ahora es que en estos minutos basura el presidente Sánchez pues está en una situación cada vez más compleja. Ya no solo tiene imputada a su mujer, también a su hermano, ya saben, la cena de los idiotas de Navidad. No sabemos quién más va a ir a la cena. Bueno, el fiscal general también va a ir a la cena, obviamente, y alguno más se va a apuntar. Pero
la realidad, Salvador y ya creemos que también debería apuntarse a esa cena, obviamente, pero la realidad es que estamos en un momento donde la presión es cada vez mayor y parece que las excusas ya no tienen recorrido. Es cierto, como hoy ha recordado más de una persona, que el PSOE, con todo esto, lo del hermano ha salido hoy, pero con lo de la mujer, etcétera, pues sigue manteniendo ese 30%. Hay que decir dos cosas importantes, que ayer recordábamos. Una, que la participación es un 49%, redondeemos un 50%, con lo cual si la participación fuera un 80% y se obligara, entre comillas, a la gente a participar, pues seguramente los números serían escandalosamente malos para el PSOE, porque parece que los suyos se movilizan y están movilizados. ¿Y dónde estriba entonces el problema? Pues creo que no estamos diciendo nada nuevo en este canal ni en este programa, en que el resto no saben ilusionar. Y es más, se llevó ayer 800.000 votos el señor Alvise, que acogía a los cabreados con los que no saben ilusionar. Con lo cual, fíjense que las perspectivas del PSOE pues no son nada positivas, porque día tras día van perdiendo escalones y día tras día va aumentando la presión y las excusas parece cada vez más difíciles de creer. ¿Es un ataque contra mi mujer y contra mi hermano? Hombre, ¿y contra el partido? ¿Qué quieren que les diga? Parece que Sánchez lo de la presión individual quizá lo podría aguantar, lo de tanta presión colectiva parece que no lo lleva bien. Y recuerden, si no ha dado explicaciones de su mujer, solo ha emitido 2 cartas, imaginarán que del hermano o lo quiere menos o literalmente nada va a decir. Todo en un día donde alguien quería ser la protagonista del día, que era obviamente la señora Yolanda Díaz, que ha hecho esas cosas que a algunos, les soy sincero, no nos ha sorprendido. Ha dimitido de la presidencia de Sumar. Bueno, algunos no sabíamos ni que había presidencia en Sumar. En fin, es ese híbrido de partido que nadie sabe muy bien qué hace. Por el fracaso electoral se ha quedado Alvise, por citar el ejemplo, a pocos votos. Recordemos que Podemos pues se ha quedado a menos que Alvise y allí no ha dimitido nadie, porque claro, ¿dónde vamos a meter a la señora Montero? ¿Volver al supermercado que ha cerrado? No jodamos. Por cierto, satisfacción de Pablo Iglesias con la dimisión de la señora Yolanda Díaz y, como pueden imaginar, no ha dimitido de vicepresidenta. Aparte de todos los temas individuales, personales, que todos pueden pensar, que no tienen que quedarse muerta, que es un desastre, que es una vergüenza, todo eso, hay un tema casi deontológico, que podríamos decir, e importante. Si algo tiene este país, queremos nosotros unas cosas que habría que cambiar, es vamos a decirlo así, la fidelidad a los partidos. Todo se basa en la política, en los partidos políticos. Es decir, nadie vota individualmente, hay una línea política, los gobiernos lo forman los partidos, las elecciones, quien gobierna es quien decide los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, parece obvio que Yolanda está en el gobierno por ser la presidenta del partido. Con lo cual, si no es presidenta, y no sabemos incluso si la van a echar, como algunos han pedido, ¿qué pinta en el gobierno? ¿En nombre de quién está en el gobierno? No parece nada coherente que dimita de una cosa y se quede en la otra. No parecería coherente si no fuera porque ella se inventó los 3 másters, porque ella no ha justificado nunca ese viaje loco de fin de año a Río de Janeiro. En fin, tantas cosas tiene la señora. Recuerden aquello de su asesor, también detenido en el Parlamento gallego. En fin, no es la primera vez que esta señora intenta hacer algo fuera de lugar y sobre todo con cero inteligencia y cero lógica. Aquí, miren, vamos a ser sinceros. Saben que nosotros con la señora Díaz poca leña podemos hacer, porque tenemos un máximo, vamos a decir, una máxima, que es que, perdón, pero con gente muy limitada, tampoco nos sabe mal, ¿qué quieren que les diga? Y es obvio que recordarán el discurso que dio ayer en la Feria del Libro, antes de ayer, sobre que ella no quería trabajar y que iba a quitar el trabajo y no sé qué, con un libro. En fin,
con personajes tan insulsos, tan monótonos. Lo único que te sorprende es que hayan llegado a ser vicepresidentes del gobierno. También ha llegado Pablo Iglesias, que recuerden, su especialidad era aquello de al fondo, a la derecha, con estudiantes, claro. En fin, son de esas cosas que te dejan un poco ese mal sabor de boca. Esa sensación de que este periodo debe acabar en un momento u otro. Porque está claro que hay alguien, y hablamos del señor Sánchez, que no se rodea de los mejores. Se rodea de aquellos que le hacen la ola. Y está claro que nadie crea, ni nadie piense, que la vicepresidenta se va a ir. Y la presión, obviamente, recordarán que decíamos e insistimos, viene de tres focos. La presión al presidente, por eso decimos presión, presión, presión. Medios de comunicación, es obvio, mañana van a ver alguna cosa interesante. Temas judiciales y partidos políticos. En temas judiciales, pues hoy tenemos varios frentes. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano superior de los jueces, critica el deterioro institucional por las palabras de Sánchez contra el juez Peinado. ¡Hala! Así, de primeras. Creemos, sabemos, decimos que eso es la primera vez que sucede en 40 años de democracia. Estamos delante de un conflicto brutal que algunos parece que todavía no ven. Y en esa línea, obviamente, tenemos que el fiscal general ha reconocido hoy al tribunal que él es el máximo responsable de la filtración de los datos del novio de Ayuso. O sea, reconoce un delito, ojo, el fiscal general del Estado. Yo es que a veces, les confieso, y miren que he utilizado aquello, que saben que muchas veces utilizamos en nosotros, pero es que aquí yo creo que está sobrepasando, digamos, los límites de la inteligencia ya estos temas. Hombre, que un fiscal general reconozca que ha hecho un delito y siga ahí, hombre, no sé, esto es como si un inspector de Hacienda les viene a hacer una inspección y les dice, no, miren, usted ha defraudado 5.000 euros. Y dice, ¿y usted quién es? Soy inspector de Hacienda, pero me condenaron por defraudar 100 millones. Pero sigo aquí de inspector, porque yo doy lecciones a todos. En fin, es de esas cosas que no se acaban de entender con este fiscal general, que nosotros insistimos, lo dijimos desde el primer día, aquí sí que no es tanto un tema de opinión, sino de realidad. Creemos algunos que puede acabar en la cárcel. Porque además hay una cosa importante, que hay cargos que son ejemplarizantes. Igual que le da, por ejemplo, ya que hemos hablado de Hacienda, por los futbolistas, por ejemplo, o los actores, por el tema de dar ejemplo, pues está claro que nada suma menos, vamos a decirlo así, que un fiscal general reconociendo un delito como si no pasara nada. Además, habría que empezar a pensar por qué comete ese delito el fiscal general, por decisión propia o porque alguien le llama. Y esos temas, decimos con cariño, los carga el diablo. Veremos hasta dónde asume cada uno su responsabilidad, porque hacen la ola a Sánchez, pero nadie ha dicho que sean idiotas. Nadie ha dicho que sean idiotas. Y mientras, ha sorprendido hoy que la Fiscalía Europea ha pedido otro caso, de forma muy rápida, vamos a decirlo así. Saben que nosotros hemos explicado a la Fiscalía Europea en alguna ocasión y somos partidarios de esas acciones, pero también comentamos en el anterior caso de Koldo que también somos partidarios de que los jueces nacionales decidan y luego en todo caso, si hay derivadas por delitos europeos, intervenga la Fiscalía Europea, pero que no se lleve el caso de forma directa, como pretende hacer aquí con el juez Peinado. Hay dos incisos que hemos comentado ya. El primero, el juez Peinado, oliéndose esta maniobra, ya separó los casos, con lo cual, en principio, si quieren llevarse el caso de Europa, no se llevan todo el caso. Y segundo, obviamente, que el juez Peinado puede negarse. Se abre un conflicto, recursos, etcétera, etcétera. Y mientras parece coherente que si la justicia va tan lenta como habitualmente va, pues da tiempo a interrogar a la señora Begoña Gómez, que da la sensación que este movimiento de la Fiscalía Europea responde exclusivamente a impedir que la mujer del presidente declare. Son de esas cosas que a veces te hacen oler raro.
Hemos leído en algunos medios que hay antiguos responsables socialistas en esa fiscalía, pero les voy a ser sincero, nos cuesta a algunos entender que llegue esa red, vamos a decirlo, potencialmente, y esto son palabras de un juez, corrupta hasta la Fiscalía Europea. Nosotros, que alguna vez nos ha dicho algún oyente, ay, ¿por qué no hacemos aquello de enviar escritos y tal? Pues animamos a la gente que escriba a la Fiscalía Europea preguntándoles, ¿por qué tienen la celeridad de pedir todos los casos que afectan al presidente del gobierno español? ¿Que no confían en los jueces españoles? ¿O es que hay una mano detrás de la Fiscalía Europea que quiere evitar que los jueces españoles hagan su labor? Porque en la presión está claro que están los medios en España y están los jueces en España, como debe ser. Pero no tenemos tan claro que la Fiscalía Europea esté en la labor de presionar al presidente, sino parece a veces que está más en la labor de contentar a la señora von der Torpen, como recordarán, entre comillas, socia de Feijóo, amiga de Sánchez. Se hace extraño estas amistades peligrosas, como aquel grupo musical, que nos llamaba así, donde no acaba de entenderse ese movimiento de la Fiscalía por su celeridad. Por eso, y sobre todo por su forma rápida de hacerla. Recordarán que, por ejemplo, cuando ha intervenido en otros temas, se ha puesto a investigar y luego ha tomado sus decisiones. Y aquí parece que quiere quitar las investigaciones a los jueces españoles. Por eso les invitamos, saben que se encuentra fácilmente Fiscalía Europea, a escribirles y preguntarles, con el máximo de educación, obviamente, cuál es el motivo. Saben que tienen la obligación de contestar. Pues cuál es el motivo de esta celeridad en estos temas y no en otros temas que parece que deberían ser también de interés para la Fiscalía Europea. Y volviendo a las elecciones de ayer, pues hoy entre las reflexiones hemos tenido la del PP. La del PP, que está muy contento, muy feliz, en fin, han ganado por 2 diputados, en fin, han sacado 4 puntos, con la que está cayendo, bueno, cada uno se contenta con lo que quiera, que decir, no sé, nosotros hicimos ayer 1000 oyentes más que el otro día, vale, no nos darán el ondas por eso. ¿Dónde queremos ir? A veces hay que intentar no solo autosatisfacerse, sino también a veces toca flagelarse un poquito. Y el PP debería reflexionar, lo decíamos ayer, uno, que en un momento como el actual se hayan perdido 12 puntos en votantes, se ha votado el 49%, que es decir, una que no ha cuajado. Obviamente esta selección es algo que había pasado más veces, pero que en un momento de protesta debería cuajar. 2, que ha nacido una agrupación, partido, que se ha llevado nada más y nada menos que 800.000 votos de gente cabreada. Con lo cual quiere decir que ellos que están en la oposición no están consiguiendo adoptar a esos votantes. Algo está fallando. Y hoy ha sido el PP quien, de la voz del señor Borjita, pues niega al vice que sea un interlocutor con ellos. Dicen que en todo caso hable con Vox. Pues miren, lo hemos dicho en redes y no tenemos ningún problema, lo saben. Una cagada más. Y no porque te caiga mejor al vice o peor. A mí, sinceramente, y lo voy a explicar al final del programa, a mí me la suda bastante, vamos a decirlo. Saben algunos que tenemos una campaña en su momento por tomarme un puñetero grusán y un café con leche, que según parece, yo me enteré hace un mes también, les confieso, no tenía ni idea porque no sigo al personaje, pero ¿dónde voy a parar? Pero dicho eso, si aquí hemos dicho en más de una ocasión, y es algo que no gusta a todos los oyentes, obviamente, pero es algo que nosotros creemos que hay que hablar en cualquier momento con todos los que tienen representación, hemos incluido obviamente a Bildu, etcétera, etcétera, pues, y obviamente no están en ese escenario, pues hay que hablar con todos. Y cuando aparecen 800.000 votos de gente cabreada, es para que los partidos se preocupen y se hable, aunque tengas que hablar con unos y otros. ¿Por qué es el respeto a esos 800.000? Porque si encima vas con chulería ninguneándolos, pues seguramente jamás van a volver. Que llegues a acuerdos o no, eso es otra historia. Pero hablar, señores, hablar. Hay que hablar con todos, Borjita, con todos. Porque si no,
lo único que vuelves a hacer es aquella sensación de que sois una clase superior, donde parece que si no eres de los vuestros, nada se puede hacer. Y eso, en política del siglo XXI, no acaba de funcionar. Por cierto, Vox niega que fueran suyos, pero aquí hay un juego muy curioso. El PP dice que son suyos, vamos a decirlo así, con lo cual el PP está admitiendo de que Vox ha pegado un subidón brutal, porque si esos 800.000 votos se fueran a Vox, iría a 2.400.000. Joder, pues iría casi a la mitad del PP. Sería brutal el ascenso de Vox, con lo cual el PP está en el fondo cagándola en todo. Y ni uno ni otro reconocen que seguramente unos por debilidad y otros por no saber explicar las cosas, pues hacen que 800.000 votantes se vayan a un partido como el del Vice. Y decíamos, recordarán que lo avisábamos ya, que el día 10 era el día del Parlamento de Cataluña, pero el día 10, luego elecciones, pues también se aprovecha para, justo hoy, el PNV y el PSOE llegan a un acuerdo para el gobierno vasco, justo hoy, nadie se ha mal pensado, que lo sabían, pero no han querido anunciarlo, sobre todo el PNV para no perder votantes, y el PSOE ya no sabemos por qué, supongo en este caso les da igual. El PNV se ha, al final, cogido la mano del PSOE, no de Bildu. Fíjese que no se ha explicado a las europeas para no perjudicarse. En fin, son de estas cosas que no se entienden. Luego vendrán dando lecciones de humildad y de respeto, la gente del PNV, todos esos. Recuerden también la hija de uno que ahora está de influencer en no sé qué empresa, medio de Iberdrola, si no me equivoco. En fin, según parece, porque debe ser muy buena. No sé, me empecé a leer que tenía 40.000, 50.000 seguidores en redes, la mitad de nosotros. A ver, Ortuzar, estamos menos buenos que tu hija. Pero, oye, yo sí tengo que saltar, no sé cuánto pagan, pero a lo mejor lo hacemos, que aquí no tenemos ninguna manía a estas alturas. Pero claro, no tenemos DNI, ni sangre vasca en las venas del PNV. Con lo cual, lo hemos dicho más de una ocasión, seguramente el PNV, y es algo que a nosotros que nos gusta estar en el País Vasco, este año hemos estado un par de veces, pero nos ha gustado siempre estar, y hemos estado bastante, vamos a decirlo así de claro, pues no entendemos que mucha gente no sea capaz de entender que el PNV es lo más aristocrático, ultraderechista, que existe actualmente en Europa. Pero siguen votándolo. En fin, oiga, el voto, obviamente, es libre. Decíamos que eso ha sorprendido, lo de la mesa se sabía que iba a votarse hoy, pero al final ha habido un movimiento extraño. Todo parecía indicar que Esquerra se iba a llevar la mesa. Nosotros, saben, cogimos la bola de cristal, la tiramos al aire y dijimos, Esquerra se va a la mesa, pero aquí vamos a confesarles que no hacía falta mucha imaginación. Si apoyaba a Junts, pues se iba a la mesa y ponía candidato al de Junts. Si la apoyaba el PSOE, pues hacía lo mismo con Salvadorilla. Y todos contentos. O sea, Esquerra tenía la mesa sí o sí. Pero el invento extraño es que la mesa se la han dado a Junts. Se la ha dado Esquerra a cambio, en principio, de nada. De nada. Y uno se queda así y dice, estos de Esquerra listos tampoco parecen mucho. Bueno, Rufián sí, que recuerden que iba para 18 y ya lleva años y se ha montado una nueva vida y todo eso y está feliz y tal. Pero realmente no tiene ningún sentido. Hablamos desde la lógica, no política, sino de inteligencia mínima. No tiene ningún sentido la operación de Esquerra, simplemente parece lo que 1000 veces hemos explicado en este canal y que siempre se ha dicho en Cataluña. Y esto es una ventaja de ser catalán, que hay cosas que fuera de España a veces no se acaban de entender, que Esquerra siempre ha sido se llama la miñona, la criada de Convergencia. Convergencia no existe, pero lléganle Junts. O sea, la que le hacía todas las cosas y luego la tenía allí humillada. Pues parece que es otro ejercicio de esos, donde Esquerra ha vuelto a humillarse, ha vuelto a la historia, al pasado, y han colocado de presidente del Parlamento al señor Rull. Recordemos, un condenado a cárcel por el señor
juez. Recordemos que entró en la cárcel, fue uno de los condenados junto al fugado Puigdemont. Por cierto, se ha permitido el voto de los fugados, de los 3 fugados, cosa que había prohibido el Tribunal Constitucional, y en principio Vox en el mismo acto ha dicho de que iban a querellarse contra la mesa. Lo normal, porque para eso están las cosas, para cumplirse, excepto en Cataluña, obviamente, donde nadie cumple nada y todo parece que funciona igual. Y ayer nos olvidamos, no por nada, pero es que eran unos datos tan insignificantes, de que Ciudadanos ha dicho adiós. Y ahora extraña su candidatura. Nosotros siempre hemos pensado que Cañas hubiera sido mejor candidato en Cataluña, lo dijimos en su momento. El número 2 era el señor este que hoy hemos visto en la tele, que ya se va a jubilar, 77 años, que bien se conserva por eso. Por cierto, ha dicho, ahora se nos ha ido el nombre al cielo, que, bueno, que se había ido del partido y lo habían puesto a ver si tenía un poco de gancho por salir en la tele, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que si la campaña iba a ser difícil, lo ha reconocido el propio número 2, que iba a ser complicada. Está claro que fichar, o eso que surgió a la señora Fumanal, aquella que fue la jefa de gabinete del PSOE, pues no le aportaba precisamente simpatías. Y muchas simpatías se le iban rápidamente. Recordemos que a esta señora la alargó el propio Sánchez, con lo cual imagínense que si duras poco con Sánchez, pues ¿qué quieren que les diga? Se va vanagloriando de sus cosas y tal, pero realmente, más que un analista o una gestora política, es una propagandista. Y está claro que la propaganda funciona muy bien, no sabe mal, pero señores de Ciudadanos, lo que quede, la propaganda funciona muy bien cuando gobiernas. Porque, seamos claros, Goebbels, y no vamos a comparar a esta señora con Goebbels, obviamente, si hubiera estado en un partido en la oposición para intentar aspirar a algo, jamás hubiera llegado nada, porque la propaganda solo es si estás al mando. Y Ciudadanos no está al mando, con lo cual fichar a esta señora, pues fue, suponemos, una pérdida de dinero. En eso Ciudadanos tiene dinero, o tenía, y el resultado era bastante evidente que no iba a ningún lado. Donde parece que sí que se han echado unas risas esta noche ha sido el ministro de Exteriores de Israel, con una foto de Sánchez y la ya defenestrada Yolanda, con un huevo en la cabeza, una foto irónica, la tienen por redes, riéndose un poco del gobierno de España, del presidente y la vicepresidenta. Son de esas cosas que te pueden echar la risa y tal, pero que denotan un poco el poco respeto que se nos tiene más allá de nuestras fronteras. Vamos a decirlo así de claro. Fíjense que esa foto sería inimaginable, por ejemplo, con Su Majestad el Rey, pero parece que es más imaginable con el gobierno actual. Son de esas situaciones que no se acaba de entender y veremos por dónde van. Por cierto, saben que esta tarde el rey ha sancionado la ley de amnistía para que sea publicada en el BOE. En principio será mañana. Lo hemos dejado un poco de lado este tema porque nosotros hemos sido muy contundentes. El rey tenía que refrendarla. No tiene más vuelta de hoja. Con lo cual, a partir de ahí, cada uno que extraiga su propia opinión. Veremos esta semana movimientos judiciales desde que salga publicado en el BOE. Esto no va a parar. Ya hemos dejado para lo último el tema del voto del cabreo del señor Alvise. Nosotros lo explicamos anoche, esos 800.000 votos son gente pues normal, que está cabreada, y ha votado el señor Alvise como podía haber votado a la cabra de la Legión, lo decimos con todo el respeto, pero hay algo que deberían intentar entender los partidos políticos. Por un lado, que ese voto de cabreo existe. Nos hizo mucha gracia porque ayer la mayoría de medios hablaban de ultraderecha, no sé qué, por cierto, los mismos que luego hablaban de ultraderecha de Vox y no sé qué, y nosotros saben que hemos tenido un discurso en ese sentido muy claro. Quien vota al Alvise, con todo el respeto, no creemos que sea ultraderecha, a lo mejor alguno hay, pero como hay también alguno ultra que vota al PSOE, al PP o a quien sea, sino es gente literalmente cabreada, muy cabreada, y que ha visto en este señor, pues, alguien que, bueno,
que según ellos podía cumplir o sus expectativas. No tiene más vuelta de hoja. Sí que es curioso dos temas. Fíjense que una de las cosas que más ha incidido el señor Alvise es en las estafas electorales y todo esto. Ayer no hablaba de estafa electoral y algunos siempre hemos dicho que eso es impensable. Y lo decíamos hace un año y lo decimos ahora que Alvise ha sacado 3. Curiosamente, los que hace un año decían que había tongo y no sé qué, ahora brindan en discotecas. Oiga, cada uno se apunta a los tantos que quiere. Por otro lado, una de las cosas fundamentales cuando hay una erupción de esta sin estructura es que, y no le vamos a dar consejos a este señor, pero bueno, si quiere que los tome, no creo que le gusten mucho. Nosotros, por cierto, seguimos comiendo croissants. Aunque reconozco que a ese sitio no volvimos a ir, pero no por nada, porque, bueno, cosas de la vida, nos debimos tener una mala experiencia. Aquellos que sepan la historia supongo se estarán riendo. Pero lo que decíamos, que una de las cosas difíciles, y ahora nos ponemos serios, y esto es un pequeño consejo, es que cuando hay una situación de esta, se te acerca mucha gente para intentar aprovecharse, porque no acaben de olvidarse que tener 3 eurodiputados quiere decir tener pues un número elevado de asesores, por decirlo claramente, en Europa, tener una serie de beneficios que si tienes estructura pues es relativamente sencillo. Me invento, si estás en el PP, hasta en Ciudadanos, pues oye, pues tienes este señor que te ha ayudado, no sé qué, pero claro, en un partido sin estructura donde nadie sabe prácticamente quién es el 2 o el 3, solo se conoce al 1, pues se hace difícil de intentar ver o intentar no extralimitarte, digamos, en esas maniobras. Todo eso, pues convierte el escenario, y lo decimos con toda la franqueza, en divertido. Porque lo difícil, y esto es algo que muchas veces se comenta en el mundo de la empresa, en la cual, por cierto, creemos que este señor no conoce nada, pero bueno, que es que lo difícil no es llegar, no es hacer ventas, que es como si fuera hacer ventas, lo difícil es mantenerse y gestionar profesionalmente ese escenario, porque lo que denominaríamos soflamas, que si hay, que si Indra roba, que si no sé qué, no sé cuánto, tiene las patas cortas, porque de eso no se come. Se come muchas veces pues de plantear iniciativas, de plantear preguntas, de plantear, hablamos del Parlamento Europeo obviamente, de estar en comisiones, etcétera, 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 etcétera. Y ese tránsito de redes a la realidad es complejo. Siempre hay que dejar, obviamente, el margen de la duda y el respeto máximo, porque miren, aquí nos puede caer mejor o peor el señor Alvise, pero el respeto ha de ser siempre máximo. De la misma forma, y lo decimos ahora sin ser irónicos, que cuando el famoso tema del croissant, tampoco nos faltó el respeto. Dijo una cosa, bueno, incentivó a que la gente se pusiera cachonda por su normalidad, pero bueno, en fin, cada uno es libre y no pasa nada, pero se mantuvo el respeto, digamos, institucional, y aquí eso lo hemos mantenido con todo el mundo, hasta con Sánchez, aunque no se lo crean, porque Sánchez no deja de ser presidente de todos, nos guste o no, y el señor Alvise pues es eurodiputado español, nos guste o no. A partir de ahí es él el que debe plasmar eso que ha logrado, y eso no hay que negárselo, esos 800.000 votos de ilusión que ha conseguido, debe intentar manejarlos para mantenerlos, obviamente. Y ya veremos si es capaz de crear una estructura para otro tipo de elecciones. Nos parece harto complicado con tanto presidencialismo, pero sí que, como decíamos, debería ir con ojo de todos aquellos que se le van a acercar para pedirle cositas y favores. Son cosas que aprendes, y eso lamentablemente es así con la experiencia. Ya veremos qué tal lo gestiona. Pues para ser un lunes, pues ha sido un día bastante intenso. Mañana, como hemos dicho, en unas horas tendremos en el BOE la ley de amnistía, con lo cual
probablemente mañana, pasado mañana, pues tendremos ya los recursos, con lo cual la presión judicial pues aumentará más. Las elecciones europeas ya verán como en un par de días nadie se va a acordar de ellas, lo dijimos, pero el resto, la presión continuará. La presión, 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 prisión. Y eso, en los minutos basura, pues pone a muchos de los nervios. Ya veremos las patadas que asistiremos los próximos días. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden, lo hemos recordado hoy en redes, el lunes estamos en Granada, el martes estamos en Sevilla y el día 26, esto hablo de memoria, creo que es el 26, estamos en Burgos, con lo que acabaremos el ciclo de conferencias coloquio de esta temporada. Si no hay novedad, a final de mes acaba también esta temporada, ya vamos avisándolo desde hace días. Es muy probable, no vamos a engañarles, que vaya a haber, voy a mirar, quinta temporada, 24-25, en fin, no sé, si alguien considera que no, nos lo envía un mensaje, nos dice, váyase a la mierda, Carlas Enric, ya no queremos que vuelva. Pues nos lo plantearemos, saben que somos muy sensibles a estos temas. Pero en principio ya les avanzamos que estamos pensando en diversos escenarios para la próxima temporada y uno probablemente es uno de los que más vueltas estamos dando, es avanzar a lo mejor el horario del programa a las 11, con lo cual intentaríamos, sería un esfuerzo para nosotros más grande, también reconozco que descansaríamos más porque nos iríamos a dormir más temprano y muchos de ustedes también podrían dormir más tranquilamente. Como el grueso de los oyentes nos escucha, y esto lo tenemos claramente marcado, al día siguiente, pues en principio sería hacer ese favor, digamos, a los oyentes que se quedan hasta última hora, y incluso a lo mejor alguno que entra a esos horarios anteriores. Saben que decimos a las 11, acabaremos saliendo a las 12, pero bueno, eso son cosas que pasan y que no podemos evitar. Como decíamos, todo eso lo vamos a pensar de cara a la próxima probable temporada. Como siempre decimos, simplemente seguimos.